Vamos a iniciar explicando el método de corrientes de malla en este circuito. En este circuito observamos que hay fuentes de voltaje independientes. El objetivo del método de corrientes de malla es resolver el circuito y encontrar las corrientes que están circulando en cada una de las mallas que se hayan identificando. Las mallas no son otra cosa que circuitos cerrados donde es factible o posible que circule corriente. Y acá podemos ver claramente en este circuito ilustrativo que identificamos tres mallas, ¿no? En la primera malla vamos a considerar que circula la corriente I1. En una segunda malla o circuito cerrado consideramos que hay una corriente I2 y en una tercera malla consideramos que existe la corriente I3. Una vez que se han identificado las mallas, lo que procede es a obtener o aplicar la ley de corrientes, una vez identificadas las mallas, lo que sigue es aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes, que dice que la sumatoria de voltajes alrededor de un circuito cerrado es 0. Pero ¿cómo lo aplicamos? Aquí lo que estamos haciendo es básicamente suponer que en esta malla circula la corriente I1, en esta malla circula la corriente I2 y en esta malla circula la corriente I3. Vamos a aislar el elemento de 2 ohmios para verlo cómo sucede esto o cómo se aplica en el cálculo en realidad. Aquí tenemos el elemento de 2 ohmios, lo tenemos aislado para verlo. Y suponemos que esto está dentro de la malla y obviamente está circulando la corriente I1. Siendo un elemento de circuito bastante conocido, lo único que podemos calcular directamente en este circuito es ver la corriente neta circulando por el mismo, que en este caso es justamente igual a I1. Y una vez establecida esa corriente neta, pues a calcular su voltaje y el sentido de este voltaje. En este caso la corriente está ingresando por este terminal, será más menos. Y ese voltaje calculado no será otra cosa más que aplicar la ley de Ohm, que es 2 veces I1. Como se ha visto en el caso de una resistencia, entre comillas, que está aislado, que solo pertenece a una malla, es sencillo aplicar simplemente el cálculo de voltaje. Vamos ahora a considerar la resistencia que está en el límite de 2 mallas. Puede ser la de 3, la de 9 o la de 6. Por ejemplo, vamos a escoger la de 3 ohmios. En este caso, esta resistencia de 3 ohmios está en el límite de 2 mallas. ¿A qué me refiero? Que por un lado está circulando la corriente I2 y por otro lado tenemos otra corriente I1. Si estamos analizando, acuérdense que se analizan cada malla. Si estamos analizando la malla I1, debemos preocuparnos por la corriente neta I1, que tendría el sentido, o la corriente neta que circula en esa malla, que tendría el sentido de I1. En este caso la corriente neta será I1 menos I2. Y el voltaje debería tomar más menos. Y ese voltaje sería igual a 3 veces I1 menos I2, ¿no? Ahora, si nos concentramos en la malla de la corriente I2, veríamos que la corriente neta en este caso tendría el sentido de I2 y sería simplemente I2 menos I1 y el voltaje tomaría este sentido de más menos. En ese caso este voltaje sería igual a 3 veces I2 menos I1. Esa es básicamente la forma en que se aplica el cálculo de los voltajes individuales en cada elemento del circuito, que en este caso es una resistencia. Ahora, estos principios vamos a verlos cómo se aplica al análisis del circuito. Vamos a ver cómo estos principios se aplican en una malla. Acá abajo hemos aislado una de las mallas, la vamos a poner cerca, la vamos a ampliar para poder hacer los cálculos. En este caso, en esta malla que es una copia nada más de la malla de la corriente I1, vamos a ver cómo se aplica las ideas expuestas antes. Acá tenemos siempre I1, acá tenemos una corriente que está circulando igual a I2 y acá tenemos la corriente circulando I3. Acuérdense que hemos aislado la malla. En el caso de la resistencia de 2 ohmios es sencillo, el voltaje en este caso toma el sentido más menos y simplemente es 2 veces por I1, puesto que es la única corriente que está circulando por esta resistencia. En el caso de esta resistencia de 9 ohmios tendríamos que calcular la corriente neta, pero con el mismo sentido de I1, lo que hicimos en la parte superior sería I1 menos I3 y el voltaje lo tomaríamos con el sentido más menos, que sería simplemente 9 veces I1 menos I3. En el caso de la resistencia de 3 ohmios tendríamos que la corriente tiene este sentido y es I1 menos I2 y el sentido del voltaje es más menos, que sería 3 veces I1 menos I2. Listo. Ya tenemos todos los voltajes identificados en función de las corrientes de malla y lo único que hacemos es ahora aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes.
¿Qué me dice? La suma algebraica de voltajes alrededor de un circuito cerrado, alrededor de una malla, es 0. Empezamos por cualquiera de los voltajes. Podríamos empezar en más, porque tiene el sentido de la corriente ingresa por más. Sería más 2 veces I sub 1. Seguimos, encontramos este voltaje de acá, más 9 veces I sub 1 menos I sub 3. Y finalmente el último voltaje, ¿no? Porque ya llegamos a cerrar la malla, más 3 veces I sub 1 menos I sub 2. Reacomodando esta ecuación, vamos a llegar pues a esto, ¿no? Sumamos los factores I sub 1. Esta sería la ecuación para la primera malla. Para la segunda malla vamos a trabajar aquí en esta parte de acá. Ya lo hemos aislado la malla. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ampliarlo. En este caso de esta malla, tenemos la resistencia de 3 ohmios aquí. Tenemos en la parte superior circulando la corriente I sub 1. Tenemos aquí la corriente I sub 2 y tenemos en esta parte la corriente I sub 3. De nuevo, empezamos a identificar las corrientes netas. En este caso tenemos aquí una corriente neta que ahora sería I sub 2 menos I sub 3 con un voltaje tomado como más menos 6 veces I sub 1 menos I sub 3. Disculpen, I sub 2 menos I sub 3. En la parte superior tenemos que la corriente neta sería esta de acá, que sería I sub 2 menos I sub 1, y el voltaje tomaría el sentido más menos, que sería 3 veces I sub 2 menos I sub 1. Con esa información podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. Por ejemplo, empezamos en el voltaje de la fuente de voltaje, más 15, porque la corriente va en ese sentido. 3 veces I sub 2 menos I sub 1 y más 6 veces I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Nuevamente, reacomodando esta ecuación, llegaríamos a la siguiente ecuación, ¿no? Listo. Bien, de esta manera se van armando las ecuaciones de mallas en el método de corrientes de mallas. Vamos a ver, por ejemplo, en esta malla, o en realidad en el circuito en sí, la forma directa de llegar a todo esto, para no estar haciendo el procedimiento, que ha sido más que todo para que entiendan cómo se aplica, es simplemente sumar todas las resistencias que estén en esta malla. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el coeficiente que acompaña a I sub 1 será la suma de todas las resistencias en esta malla. Entonces, el coeficiente que acompaña a I sub 1 será 3 más 2 más 9, 14 veces I sub 1. Vamos a ver ahora una forma sencilla de aplicarlo y que tiene sentido, digamos, en el procedimiento desarrollado. Vamos a ver ahora un procedimiento más rápido para obtener las mismas ecuaciones. ¿En qué consiste esto? Básicamente vamos a ver que el coeficiente que acompaña a I sub 1 es la sumatoria de todas las resistencias en la malla. Si sumamos todas las resistencias es 14 veces I sub 1. Luego restamos las resistencias que estén en el límite entre dos mallas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí restaría menos 3 veces I sub 2. Luego restaría menos 9 veces I sub 3. Y esto debería ser igual a las fuentes de voltaje en la malla, con el signo cambiado respecto a por dónde ingresa la corriente. En este caso no hay ninguna fuente de voltaje y por esa razón esto es 0. Vamos a aplicar el procedimiento para la siguiente malla. Acá, por ejemplo, vemos que la malla es I sub 2, entonces el coeficiente que acompaña a la malla, a la corriente I sub 2, será pues 9 veces I sub 2, y tendríamos un coeficiente de I sub 1 porque limita con I sub 1, pero tendría un valor de menos 3 veces I sub 1, y también tendría una componente I sub 3 en esta ecuación porque limita con la malla I sub 3, que sería menos 6 veces I sub 3. Y esto debería ser igual al signo cambiado por donde ingresa la corriente. Por ejemplo, esta corriente ingresa por el más, entonces sería menos 15. Esa es la ecuación, digamos, de la segunda malla. Acá mismo podemos obtener la ecuación para la tercera malla directamente, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Tiene dos resistencias de 6 y 9, 15. Tendría entonces que el coeficiente que acompaña a I sub 3 positivo sería 15 veces I sub 3 positivo. Luego para I sub 2 tiene la resistencia de 6 ohmios, entonces sería menos 6 por I sub 2. I sub 2 está al costado. Luego tiene límite con I sub 1 también, ¿no? Acá vemos que con I sub 1 tenemos la resistencia 9, entonces llegaría a menos 9 I sub 1 igual
observamos que en este caso ingresa la corriente por el signo negativo, menos 21, entonces le cambiamos de signo y sería 21. Entonces estas son las tres ecuaciones de nuestro circuito de mallas. Tres variables, tres ecuaciones se puede resolver. Podemos entonces resumir que las ecuaciones obtenidas son: este sistema se puede resolver para obtener. Esa es la forma de aplicar el método de corrientes de mallas.